Termino when we're live. Saludos, hermano. Dios bendiga a todos. Disculpe que tuve un par de problemas técnicos. Estamos un poquito atrasados en el tiempo, pero sí vamos a arrancar rápido para, bueno, ser buen mayordomo del tiempo. Hermano Francisco es el que tiene la clase hoy. Para los que no me conocen, soy el pastor Rubén Andino. Y al lado mío tengo mi preciosa esposa, la hermana Miriam Andino, mis hijos que están en el equipo técnico. Y bueno, tengo el hermano Francisco con mi hija Cristina, que son los que traen la clase de esta mañana. Amén. Hermano Francisco. Amén, hermanos. El Señor te bendiga. Muchas gracias a todos por conectarse. En primer lugar, yo quiero decir que nos disculpen por los inconvenientes que tuvimos, los problemas técnicos. Este es su servidor, Francisco Javier Gómez Pérez. Mi esposa junto conmigo, Cristina Gómez. Estamos desde Brooklyn y le pido que discúlpenos si usted escucha algún ruido que se escucha alrededor. Eso es normal, recordemos que estamos en la ciudad, hermanos. Y gracias por su paciencia. Y en esta mañana de hoy, esta hermosa mañana, yo vengo a traerle una clase que yo sé que será impactante para la vida de cada uno de nosotros. Estas palabras que son de la misma manera que son depositadas en mí, yo sé que también va a ser depositada en cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por conectarse. Por favor, denle a compartir. Denle like, compártalo con sus amigos, con sus familiares. Dejen que la palabra de Dios toque a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Amén. Vamos a hacer una corta oración para empezar esta clase. Que sea Dios que nos guíe, que sea Dios que nos hable a nosotros. Amén. Oremos. Padre Celestial, bendito. Padre, en tu nombre Jesús de Nazaret, gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor Jesucristo, por esta gloriosa mañana. Te pedimos que tú ministres, Señor, como solo tú puedes y sabes hacerlo. Que seas tú quien tome control para la gloria y la honra tuya, Señor. In the name of Jesus we pray, Lord. Nos impide de entender y de escuchar tu palabra, Padre Santo. En tu santo y bendito nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, yo he titulado esta clase, aunque es normal escuchar muchas veces quizás de esta palabra, realmente son más importantes de lo que pensamos. Dice la escritura en Joel 3:10, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Bueno, esta palabra, porque, o sea, decirle a un débil, fuerte soy, trae muchas implicaciones. Número uno, está el querer como el poder en esa persona. O sea, suena un poco masoquista, ¿verdad? Decir, eres fuerte cuando realmente eres débil. No sabemos lo que esta persona está aconteciendo, no sabemos la situación de lo que está aconteciendo, hermano. Pero las palabras que vienen de la boca de Dios diciendo a la persona, que diga el débil, fuerte soy, es porque Dios realmente conoce nuestras situaciones. Amén. ¿Verdad? Es porque realmente Dios conoce que nosotros podemos ser fuertes, hermano. Hay muchas veces donde nos sentimos débiles, ¿verdad? Pero realmente somos más fuertes de lo que pensamos. Amén. Amén. ¿Alguien dijo algo? No, hermano, que digo que sí, que estoy apoyando lo que estás diciéndome. Bueno, le voy a pedir a la hermana Miriam si puede, por favor, leerme el primer párrafo de la introducción. Amén, dice así en el nombre de Jesús. Dice, la vida del ser humano está sujeto a cambios, desde la concepción hasta el nacimiento y desde el nacimiento hasta la muerte. El ciclo de la vida está compuesto por 4 etapas: nacer, crecer, reproducirse y morir. A medida de que el cuerpo del ser humano empieza a desarrollarse, de la misma manera empiezan sus fuerzas también a desarrollarse. Día a día el ser humano se vuelve más fuerte hasta llegar a la edad límite. Cuando el ser humano llega a la vejez, las fuerzas empiezan a decaer. Amén. Amén. ¿Algo tiene que decir al respecto de eso, hermano? ¿Algo que quiera dar su aporte? A mí me gustó, hermano, la introducción porque nos está llevando de etapa a etapa la vida del ser humano. Amén. Y vemos que la última etapa es morir. Y hasta ahí, como dice, terminó, ¿verdad?, nuestros días aquí en la tierra. Y es importante que durante nuestra vida
nosotros, ¿verdad? Nos fortalezcamos en el Señor, que es lo que dice la clase en esta mañana, gloria a Dios. Amén, hermanos. Esto es nuestra introducción a este punto, porque es imprescindible conocer de que cada día que nosotros crecemos, ¿verdad? Desde la concepción hasta la muerte, o sea, desde el día que una mujer queda embarazada, desde ese día empiezan fuerzas a desarrollarse, hermanos. Porque va por de etapa a etapa, y en cada etapa que va ese cigoto, ese conjunto de células, ¿verdad? Formando una vida, dice que en cada de esos detalles empieza a esforzarse cada vez más, y cada órgano empieza a hacer su función. Llegamos luego, después que nacemos, somos recién nacidos, ¿verdad? Ya unos cuantos meses, ya el bebé empieza a gatear. Empiezan sus fuerzas a desarrollarse en sus músculos. Ya se puede sentar, ¿verdad? A veces yo creo que llora hasta con más fuerza. Entonces, después viene la niñez. Viene la niñez, ya el niño corre, ya el niño salta, el niño brinca. No sé si ustedes han visto videos, cómo niños se apean de la cuna, se suben a la cuna, y usted dice, wow, tan pequeño y pueden hacer eso. Empiezan a hacer acrobacias. O sea, la fuerza va a empezar empieza a desarrollarse. Y luego viene la adolescencia. Ya el niño, usted lo ve involucrado en deportes, su fuerza, en los jóvenes, en los varones, empiezan a desarrollarse los músculos, los niveles de testosterona del hombre empiezan a desarrollarse, que es lo que le da la fuerza al hombre, de acuerdo a la biología, ¿verdad? Empieza a sentirse más fuerte. Llega entonces a la vida adulta, a ser un joven adulto, luego a ser adulto. Y ya sabemos, ¿verdad? Son hombres ya desarrollados. Ahora, aquí es donde llega el punto, hermanos. Y es que luego de una cierta edad, la fuerza empieza a decaer. La fuerza del hombre llega a una etapa límite, ¿verdad? Donde ya el cuerpo no puede seguir las mismas testosteronas que estaba produciendo cuando era más joven. Sin embargo, hermanos, esto no quiere decir, ¿verdad?, que nuestras capacidades se limitan ahí. Quizá la fuerza física se limita, pero hay cosas que siguen creciendo más fuerte. Por ejemplo, en el conocimiento, por ejemplo, en la vida espiritual. Yo escuché esto de mi pastor anteriormente, y en una prédica, si no me equivoco, él decía, mi papá, o sea, el reverendo Ángel Andino, que fue pastor, él decía que quizás el conocimiento que él tiene ahora hubiera deseado tenerlo cuando empezó a pastorear, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque pensamos que nuestra fuerza se desgasta, hay cosas que se siguen haciendo más fuertes, hermanos. Y no podemos pensar que, nuestra vida van a llegar a un límite y solamente vamos a morir. No, hermanos. Somos fuertes, aunque no lo pensamos. Nuestras fuerzas se desarrollan. Se siguen desarrollando otro tipo de fuerzas, ¿verdad? La fuerza espiritual, te esfuerzas más en conocimiento, en la vida, en experiencias, etcétera, etcétera. Y por eso yo traigo este hermoso punto aquí, ¿verdad? Que aunque amén, hermano. Dios le bendiga. Verdaderamente, cuando uno ya está entrando en edad, uno a veces cree que tiene la misma fuerza de joven, pero el cuerpo le dice diferente, ¿verdad? Ya uno no puede verdaderamente hacer como cuando uno tenía 20. Amén. Y entonces a veces uno verdaderamente se atribula, wow, ya yo estoy poniéndome viejo, ya yo estoy, ¿verdad?, en esta última etapa, pero que yo estaba pensando en la vida espiritual, donde dice nacer, crecer, reproducir y morir. Yo le añadí ahí vida eterna después, ¿verdad? Porque cuando nosotros, el hermano estaba hablando de la mentalidad, del conocimiento, esto podemos compartir con otros para que ellos puedan también nacer y crecer y reproducir espiritualmente. Y luego podemos entender que en vez de la muerte lo que hay vida eterna.
Amén. Amén, hermano. Y respecto a lo que dice el punto de hermano Martínez, ¿verdad? ¿Cómo se dice? El trayectorio que el hermano Francisco puso en la pantalla, ¿verdad? Que dice nacer, crecer, reproducir y morir, ¿verdad? Eso es a la vida física, ¿verdad? Eso se está dirigiendo hacia la vida física. Exacto. Pero sabemos que la vida espiritual, la vida secular, ¿verdad? Es diferente. Amén. La vida espiritual, Dios nos ha dado, como dijo el hermano Martínez, la oportunidad de una vida eterna. Por eso es que vemos que la frase que usó el hermano Martínez, creo que fue el hermano Martínez, donde dice que a veces cuando entramos a cierta edad, a más avanzada, pues nuestra mente como que tiene fuerza, pero nuestro cuerpo no. Y es que nuestro cuerpo, Dios le puso un límite, donde el cuerpo va decayendo, Es donde ya no correcto. está reproduciendo las hormonas o los testosterones, o ya no está produciendo células de crecimiento, sino que comienza a menguar y a decaer. Pero la mente, la parte interna, sigue avanzando, sigue creciendo, sigue madurando, alcanzando más inteligencia, más sabiduría, si uno pues se educa de esa forma. Entonces eso es un punto muy interesante que me llamó la atención. Amén, hermanos. Además de eso, muchas veces ah, es bueno pensar de que no tenemos límites. En Dios nosotros no tenemos límites, hermanos. Y vamos a ver mucho más adelante. Obviamente sabemos que llegará un momento en nuestra vida donde caeremos, ¿verdad? Lo importante de caer no es permanecer en el suelo. Lo importante de caer es saber que te puedes levantar. Y cuando te levantas, entonces aprendes que tienes que ser más fuerte porque volverás a trompezar. En un camino lleno de piedras, es imposible que te vayas a trompezar una sola vez. Vas a tropezar varias veces. Amén. Si caes, debes levantarte, pero cuando nos caemos, ¿verdad? Nos levantamos y pensamos, no debo caer otra vez. Puedes tropezar, pero ahora te das cuenta, ¿verdad? Tropiezas, pero aguantas y no caes. Amén. Y esto es muy importante. Traigo este punto porque en nuestras vidas espirituales, ¿verdad? Quizás y secularmente hablando también, nos sentiremos en algún momento débiles, sin deseo de hacer nada. Dice, sin el querer, y es ahí donde no tenemos fuerza para continuar. Sin embargo, esto es normal que le pase a un ser humano. Hay un refrán muy famoso que dice que el querer es poder. Ujú. Entonces, es muy importante, hermano, querer. Es muy importante querer, porque del querer viene el poder. Es muy importante, ¿verdad? Con el deseo de poder continuar, con el deseo de no desmayar, que son uno de los puntos que yo voy a traer más adelante. Dice, es ahí donde debemos procurar que sea Dios que intervenga en nuestras vidas. Llegará el momento donde nosotros no podremos. Llegará el momento donde con nuestras propias fuerzas no podremos seguir adelante. Amén. Voy a pedir al hermano Rubén que nos lea el próximo versículo bíblico que está ahí en la pantalla, en Salmo 18 del 1 al 2. Amén. Dice así en el nombre de Jesús. Dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía No sé. y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Preciosa escritura. Amén. Amén, hermano. ¿Algo que tenga que decir al respecto? ¿O alguien en Zoom? Bueno, yo de mi parte creo que la clase está todavía apenas comenzando a desarrollarse, y si comienzo a, a despedazar este servicio, te voy a despedazar la clase completa. Amén, amén. Bueno, pues sigamos. Esta escritura, hermanos, una de las más famosas del salmista David, nos habla acerca de quién es Dios. Una parte de quién es Dios para el rey David. Dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, hermanos. Y vamos a empezar a despedazar esta escritura, hermanos. Primero, dice, fortaleza mía. ¿Qué es fortaleza, hermanos? Hay
conoce lo que es una fortaleza? ¿O Fortaleza qué es fuerza. Amén. fuerza? Amén. Muy importante. ¿Alguien más? ¿Cómo? Fortaleza es vigor. 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 Amén. Vigor. Es correcto. Amén, hermano. Dice fortaleza, la capacidad de una cosa para sostener, soportar o resistir algo. También se define como fuerza y vigor o fuerte. Exactamente lo que ustedes han dicho aquí, hermano. Y esto es muy importante, la definición de la palabra fortaleza, porque en el ámbito, ¿verdad?, físico, sabemos lo que es una fortaleza. Una fortaleza normalmente es un lugar militar, un lugar para proteger, un lugar fuerte para resistir contra ataques del enemigo. Amén. ¿Verdad? Y en estos momentos, en toda la zona, en toda, por ejemplo, estos países medievales que siempre estaban en guerra, siempre construían castillos y siempre construían fortalezas. Es muy famoso, por ejemplo, aquí en América, en los países cuando fueron colonizados, República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, México, etcétera, etcétera, ¿verdad? Los españoles, los conquistadores, siempre en las costas colocaban fortalezas. Puerto Rico, uno de los símbolos de Puerto Rico es la fortaleza del Morro, ¿verdad? Amén. Amén. Donde es una fortaleza, un castillo. En República Dominicana tenemos dos fortalezas famosas, ¿no? Una es la fortaleza de San Felipe de Puerto Plata y la otra es la fortaleza de Los Amas, que se encuentran en buen estado. Son fuertes edificaciones, hermanos. Incluso dice que son aún más que lo mismo, sirven de protección y de esfuerzo que los mismos muros. Porque en las ciudades anteriormente se colocaba un muro muy grueso, era de un gran grosor, ¿verdad? Pero además de eso se le colocaban fortalezas. En esa fortaleza era donde peleaban, ¿verdad? De donde siempre colocaban los cañones, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía en el día de hoy se usan fortalezas. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, cada base militar, casi le llaman Fort Benning, Fort Hood, Fort, o sea, fuerte, un fuerte. De la misma manera, dice que los términos fortaleza y castillo se refieren principalmente a una parte de la ciudad más fuertemente fortificada que por los mismos muros. Aquí David, luego de ser protegido por Dios cuando Saúl procuraba matarlo, al ser librado, está claramente diciendo que Dios es su seguridad, quien le da las fuerzas y lo protege del mal, hermanos. Así mismo nosotros, hermanos, debemos de tener a Dios como nuestra fortaleza en nuestra vida. Y lo bonito es que Él nos promete que nos va a esforzar, que va a hacer nuestra fortaleza. Y esto es algo maravilloso, hermanos. Esto es algo maravilloso porque imagínese usted está por ahí y no tener protección. Imagínese a unos conquistadores, imagínense a estos imperios que colonizaban, pero luego no tenían cómo defender esas tierras. Amén. O sea, si usted se pregunta, ¿cuál era el sentido de colonizar? ¿Cuál era el sentido de pelear, pero no tener cómo defender aquello por lo que peleaste? Amén, hermano Francisco. Me gustó mucho esta escritura, ¿verdad? Y hay una escritura también que dice, sin mí nada podéis hacer. Amén. ¿Qué significa eso? Que sin Dios no tenemos esa fortaleza que nos va a proteger. Sin Dios, amén, no tenemos ese castillo que dice, fortaleza mía, roca mía. O sea que Él es nuestra roca y nuestro Amén. castillo. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a estar protegidos bajo sus alas, ¿verdad? Y dice, Amén. mi libertador. Sabemos que antes nosotros vivíamos en esclavitud, pero ahora somos libres. Él nos ha libertado, ¿verdad? Ahora nosotros podemos fortalecernos en Él. Podemos confiar, dice, en Él confiaré. Y no solamente dice confiaré, dice, Él es mi escudo y Él es la fuerza de mi salvación y es mi refugio. O sea que aquí David lo cubrió todo. Con Amén. Dios lo tenemos todo.
Amén. ¿verdad? Y hermano Francisco, ¿verdad? Un punto que me toca mucho cuando hablamos de fortaleza mía, ¿verdad? La frase que utiliza el salmista, se está dirigiendo esa palabra hacia Dios. Y Correcto. como tú explicaste anteriormente, las bases militares de los Estados Unidos tienen la palabra fort al frente, que significa fortaleza. Ah, y cuando se dice fortaleza mía, una fortaleza es simplemente es una base militar que defiende al pueblo La de nación. naciones que quieren invadir el territorio. El muro de Puerto Rico específicamente tiene una fortaleza porque era por donde las naciones ajenas podían invadir a los Estados Unidos. Los americanos lo convirtieron, bueno, no los americanos, fueron los españoles, pero después los americanos tomaron posesión de ella, pero era para proteger de invasiones Amén. que puedan invadir. Entonces, cuando el salmista se refiere hacia Dios como fortaleza mía, castillo mío, está identificándose que su base militar, su defensa propia, Amén. está en nuestro Dios Jehová. Y por eso es que le llama fortaleza mía. O sea, Él es mi defensor. Amén. Él es mi fortaleza. Él es quien pelea mi batalla. Y es un ejemplo muy precioso que me encanta mucho. Porque sin Jesucristo, sin Dios, pues no somos nada. Amén. 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 Empieza a desarrollarse un poquito más. Vamos un poco más adentro en esta escritura. La escritura dice, fortaleza mía, Jehová, roca mía. Toda edificación, hermanos, usualmente cuando la roca, ¿verdad? En inglés es the bedrock, él es el fundamento, es la zapata. Amén. Toda edificación está parada en una zapata. Ahora, si uno no edifica una casa o lo que sea sin una buena zapata, Ajá. va a pasar como las parábolas que dio Jesús acerca de los hombres que edificaron. Uno edificó sobre la roca, otro edificó sobre la arena, La arena. etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué es importante edificar sobre una buena fundación? Para que tu edificio no se caiga. Si Amén. esta fortaleza edificada bajo una buena zapatas, bajo una buena roca, Estructura. entonces también se cae. Entonces, aquí el salmista David dice, roca mía. La palabra dice que Jesús es la piedra del ángulo, la piedra principal del ángulo, la fundamentación. Jesús es la roca, ¿verdad? Entonces, el salmista David, hermanos, también estaba fundamentado sobre Jesús. Él estaba centrado en Jesús. Él era el centro de su vida. Amén. Amén. Jesús es el centro de la vida de David. Y a mí me encanta bastante la historia de David, porque David tiene características, amén, hermanos, que lo llevaron a tener una gran relación con Dios. Usualmente David, cuando iba a una guerra, siempre ganaba una batalla, hermanos. Y era porque tenía una buena relación con Dios. Pero eso no quiere decir que David no tenía enemigos, que David no iba a estar rodeado de enemigos que querían matarlo. Y precisamente por algo dice él que la fortaleza de él, su defensa, su seguridad, su lugar de albergue y refugio, era el Señor Jesús. Porque él decía, fortaleza mía. Él iba a estar fundamentado en la roca, hermano. Amén. Y esto es muy importante. Si nuestras vidas, hermano, no están fundamentadas en una buena zapata, entonces la edificación caerá. Por eso normalmente los terremotos acaban con las casas. Pero hay casas que sobreviven a los terremotos. Amén. Y hermano Francisco, dependiendo de donde tú vives, por lo menos aquí en los Estados Unidos, las casas son edificadas como por categorías. En Puerto Rico son categoría 5. Aquí, dependiendo del área, pues son categoría 2, categoría 1. Y es dependiendo la fuerza de la tormenta que le puede invadir. En Puerto Rico, tú no puedes crear una casa de categoría 1 o 2, como están aquí en Nueva York o en New Jersey, que la hacen de madera. Y la fundación, pues, no es tan profunda. En Florida tampoco, porque tienen que poderse resistir lo que es un huracán, lo que son vientos de
de categoría 5, que son creo que más de 100, de 100 millas por hora, etcétera, etcétera. Entonces, cada casa es edificada, cada ingeniero que edifica una casa, la edifica con el propósito de las tormentas que va a poder enfrentar esa casa. Y eso es un punto esencial para nuestras vidas espirituales. Hay una escritura que dice que Dios no nos da más capacidad de lo que nosotros podamos resistir. Y Amén. eso es esencial porque es como que Dios nos estuviera edificando, ¿verdad? Conforme a la categoría que nosotros vamos a tener que enfrentar. Y eso es un punto esencial respecto a lo que estás hablando. ¿No? Y también dice la palabra que él a cada uno le dio la capacidad. Dice que uno dio fruto a 120 por uno, otro dio fruto a tal número. No me acuerdo perfectamente del versículo bíblico que lo dice, pero dice que cada uno dio frutos conforme a su capacidad. Y dice que y Jesús es, el Señor Jesús es específico cuando dice el número de frutos que una persona da. O sea, no está diciendo que es como una manera de medirlo, hermanos. Amén. Dios conoce nuestra fuerza y la capacidad, ¿verdad?, que ha depositado en cada uno de nosotros. Hermano hermano. Francisco. Y que no nos va a dar más de lo que podamos sobrellevar. Exacto. Amén. O sea, porque Dios es quien nos estableció los fundamentos de nuestra vida, los estableció Dios. Y de la misma forma que un ingeniero, ¿verdad?, que estudió, que aprendió, que analizó los vientos, las tormentas, el terreno, el ambiente, o sea, antes de edificar, Dios también nos conoce el ambiente donde vamos a estar puestos, conoce las tormentas que vamos a tener que enfrentar. Entonces, Él nos da la fortaleza y la capacidad para podernos mantenernos firmes, confiados en Él, que es nuestra fortaleza y nuestro castillo, para poder resistir a las tormentas y los vientos que se van a presentar. Amén, hermano Francisco. Otra de las cosas también que es tan importante que nosotros estemos fundados en la roca es porque la palabra de Dios dice en 1 Timoteo, amén, 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Si usted no está si usted no está firme en la roca, si usted no está convencido que Jesucristo es el fundamento de su vida, cualquier doctrina que venga por allá afuera se lo va a llevar. Lo va a arrastrar. Porque... ¿Y sabes? Ajá. Sí, hermano. No, porque la palabra de Dios dice que nosotros no somos como las olas, que vamos y venimos, que vamos y venimos. Eso si estamos haciendo eso, estamos fundados en la arena. Si usted está fundado en la roca, no hay ninguna doctrina que venga por allá que lo saque de la verdad, de la palabra de Dios. No hay viento, no hay tormenta, no Amén. hay dificultad, ¿verdad? Y eso uno lo ve porque en especial pues nosotros hemos experimentado, bueno, el año 2020, ¿verdad? Amén. Fue un año bastante difícil para muchos de nosotros, quizás todos, ¿verdad? De una forma u otra. Pero uno ve dónde está la fortaleza de Uno está uno. parado, amén. Me recuerdo ahora mismito, estaba yo pensando anoche en el hermano Lobos, el mundo Lobo que acaba de partir con el Señor. Amén. Y tuve que mandar al hermano Martínez y la hermana Cristina y Francisco, ¿verdad?, que nos representaran. Yo estaba viajando de Texas para Nueva York en el momento que me recibí la llamada para ir a un velorio privado que hicieron con los pastores y la familia. Entonces, meditando en él, ¿verdad? Yo conozco al hermano Lobos desde que yo estaba en mi niñez. O sea, cuando él por primera vez niñez estaba yo. No era ni joven, yo creo que tenía como no sé, que tendría que tener yo como quizás 12, 13 años. Para el tiempo del hermano Henry Chocontán, me recuerdo las maldades que hacíamos en la iglesia de Freeport, cuando íbamos para allá. Y el hermano Lobos, me recuerdo cuando se convirtió, cuando comenzó en la música. Y algo que me recuerdo el hermano Lobos, ¿verdad? Pensando en él, ¿verdad?, en estos días, era que el hermano Lobo le encantaba ganar almas para Jesucristo. Amén. Y las áreas que conozco de su vida, las tormentas que él tuvo que enfrentar en su ministerio, los golpes que tuvo que recibir, que son parte del ministerio. Algo podemos decir del hermano Lobo es que nunca dejó de ganar almas para Dios. O sea, siempre siguió ganando almas para Dios. No importa las tormentas, o sea, la fortaleza de este siervo de Dios, hermana Miriam,
le fue suficiente fuerte que no le impidió que su trabajo, su ministerio fuera impactado o en cómo se dice, afectado por las tormentas de la vida. O sea, y el propósito de una fortaleza, ¿verdad? Es que podamos pues continuar nuestro diario vivir, nuestra responsabilidad, que podamos seguir coexistiendo por encima de las tormentas que vienen a nuestra vida. Y eso pues algo que me ministró anoche cuando estaba en el avión meditando en la vida del hermano que partió con el Señor. Y sí conozco ciertos momentos difíciles de su vida ministerialmente hablando, pero era una persona que seguía ganando, tenía una pasión. Y las tormentas no afectaron o ¿cómo se limitaron tampoco? Entonces, y eso es un ejemplo que nosotros podemos darnos de cuenta, que es esencial que aprendamos que Amén. Si Dios es nuestra fortaleza, como dice el salmista, como decía la hermana Miriam anteriormente, ya Dios nos ha capacitado para poder resistir las tormentas que ya Dios de antemano las está anticipando. Nosotros se nos hace difícil. Estaba hablando con un pastor anoche mismo y le estaba aconsejando que nosotros no podemos anticipar las tormentas que vienen a nuestras vidas. Nos cogen de sorpresa, nos cogen desprevenidos, nos tambalean, a veces hasta caemos y tropezamos. Y ahí donde se ancla la clase que el hermano Francisco pues está trayendo hoy, que le puse el título Fortaleza en la debilidad. Y nosotros no podemos anticipar nada de eso, pero ya Dios lo ha anticipado. Amén. Y eso es un punto esencial. Amén. Ya Dios lo ha anticipado de antemano. Ya Dios sabía que venía una tormenta en dirección hacia nosotros, que quizás iba a sacudir, iba a estremecer, iba a golpear, quizás vamos a perder el balance, quizás hasta vamos a caer, pero como dijo el hermano Francisco anteriormente, no es que caigamos, sino que no nos quedemos caídos, que nos levantemos rápidamente, sacúdete el polvo y sigue para adelante. Y eso es lo que simboliza cuando Dios es nuestra fortaleza. Amén. Cuando Dios es nuestro escudo. Y eso es un punto esencial, ¿verdad? Que me ministra grandemente, porque sí se puede, no importa las dificultades, sí se puede. Amén, hermano. Y sabe algo súper importante, es que la fuerza viene de donde no se ve. Amén. Está ya fuera anticipadamente, pero viene de donde no se ve. Cuando usted se para en una casa, una mansión bien bonita, usted no va a mirar la fortaleza de la casa. Amén, ¿Qué es lo amén. primero que usted hace? Usted tira una mirada por fuera, mira alrededor, que todo no haya nada de delincuencia, la casa está muy bonita, de 3 niveles, tiene piscina detrás, entra por dentro, tiene 5 habitaciones, tiene 3 baños, hermosa. De los sueños. Una cocina tan organizada, tan hermosa que usted no quiere salir de ella. Pero la pregunta es, ¿por qué será que nunca vemos la fundación? O nunca preguntamos, ¿está esta casa bien fundamentada? Amén. ¿Sabe, hermano, por qué traigo esto? Porque de la fundación, de la roca, es donde viene la fuerza de la casa. Para mí, el valor, lo que cuesta, el precio de una casa, para mí, Fundación. está valorizada en la fundación. ¿Qué tan fuerte es la fundación de esta casa? Que si yo sé que viene una tormenta, la va a resistir. Que si yo sé que va a haber un terremoto, no le va a pasar ningún daño trágico en el que voy a tener que reparar la casa desde el principio hasta la cúspide, ¿verdad? Amén. Hermano Francisco, me viene a Enseguida, memoria ¿no? un libro, antes de seguir a la próxima página, ¿verdad? Que yo leí hace tiempo atrás, que me administra mucho, me gustó tanto que se lo regalé para el cumpleaños del hermano Hopkins, a un pastor amigo mío allá en Texas, ¿verdad? Y el libro se titula Beneath the Waterline, que significa el título en español, Debajo de la línea de agua. Y yo creo que ustedes me han escuchado, por lo menos la iglesia local, testificar esto antes. Y Beneath the Waterline significa, el autor de ese libro, pues, lo escribió porque él estaba diciendo de que
A él lo habían contratado en Nueva York para edificar el Brooklyn Bridge, y cuando comenzó le dieron millones de dólares para la construcción y los materiales, y pasó 1 año, 2 años, 3 años, no sé qué tiempo pasó, y ya la prensa y la comunidad comenzó a criticarlo porque estaba gastando dinero, pero no veían ninguna edificación, no veían los frutos del dinero que estaba invirtiendo. Y como siempre, pues siempre está el que acusa, el que pues tira la primera piedra. Entonces el autor, el ingeniero, hizo una reunión de prensa, y cuando los llamó le explicó: ustedes se están enfocando porque no ven nada por encima del nivel del agua, pero si se zambullen dentro del agua, se van a dar de cuenta que la construcción está gravemente fuerte y grande. Y el autor estaba especificando que lo más importante para que este puente pueda sobrepasar la prueba del tiempo es la fundación que ustedes no están viendo, que está debajo del agua. Y ahí es donde él comienza a ministrar y a decir: nuestro fundamento, nuestra base, la fuerza nuestra está debajo del agua, donde mucha gente no la están viendo. O sea, ¿qué significa nuestra vida de oración, nuestra vida de ayuno, nuestra dedicación a Dios, estudiando la palabra de Dios? Cosas que la gente no ve públicamente, porque normalmente lo hacemos en nuestra casa, cuando estamos solos, cuando estamos quizás en tiempos privados. Y el autor estaba hablando: esa es la fortaleza, lo que va a resistir que este puente traspase a los elementos, las tormentas y la prueba del tiempo. Y nosotros como cristianos también, como dijo el hermano Francisco, hay una base fundamental que no podemos descuidar, que es nuestra fundación espiritual, que es lo que nos ayuda a que nosotros podamos resistir la prueba del tiempo, los elementos, las tormentas que van a venir a nuestras vidas, porque nadie es exento. El salmista David, ¿verdad? Le voy a leer una escritura, ¿verdad?, que me llama la atención. El salmista David, dice la Biblia, cuando estaba en Ciclab, ¿verdad? Le voy a contar la historia. Ellos habían salido a pelear una batalla, y cuando regresaron, David, ¿verdad? David estaba huyendo de Saúl, estaba fuera de su tierra, y se encontraba con 400 y pico de malhechores que se habían hecho amigos de él. Entonces, cuando David regresa, dice que ellos vieron que habían quemado sus casas, se habían llevado a sus hijos, sus esposas cautivas, y bueno, habían hecho un desastre. Y la Biblia relata, esto es en 1 Samuel capítulo 30, la Biblia relata que dice el versículo 3, dice: vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, sus mujeres y sus hijos, dice, habían sido llevados cautivos. Entonces la gente que con él estaban, dice, alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas. O sea, dice, comenzaron a lamentarse grandemente. La tormenta los cogió completamente desprevenidos. La tormenta sacudió los fundamentos y sus principios, aún su moralidad, porque ellos pensaron hasta apedrear a David. Y dice el versículo 6, ¿verdad? Dice: y David se angustió mucho. O sea, David también lloró. Dice, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas. Dice, mas David, y aquí donde me anclo, dice, mas David se fortaleció en Jehová. O sea, ahí está la clave. O sea, en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de la aflicción, usted puede fortalecerte en Jehová. Pero es una acción que usted tiene que tomar, como la tomó el salmista David. David se fortaleció. O sea, y es lo que está hablando el hermano Francisco en la clase. En la debilidad, tú puedes fortalecerte. O sea, en el momento oscuro de tu vida, tú puedes fortalecerte. Hermano Francisco. Amén, hermano. No, y sí, esos puntos yo iba a llegar en esos puntos. Creo que le está pasando lo de Martínez, que se me adelantó. No, si no me lo ha ido casi nada. Vamos un punto demasiado importante, y lo vamos a ver más adelante, hermano. Sigamos a la siguiente página. Amén. Dice: nuestras vidas, nuestros planes deben estar fundamentados en la roca, como ya hemos dicho, para que estemos fuertemente parados. Debemos dejar que sea nuestro Señor Jesús nuestra fortaleza, nuestra seguridad y nuestra resistencia.
La debilidad siempre estará en nuestras vidas y puede llegar en cualquier momento, a través de cualquier circunstancia, de cualquier situación que esté en nuestras manos o fuera de nuestro alcance, como le pasó al rey David. Todo eso estaba fuera del alcance de ellos. Pero como decía nuestro pastor, fue David, tomó el efod. Pues también se escritura que tomó el efod y fue el fortalecido en Jehová, hermanos. Y qué gran diferencia. En el fondo de esta imagen, si la pueden ver, no sé si en el Facebook la están viendo. Amén. Tengo la famosa fortaleza de los Sama. Esa es en mi país, República Dominicana. Y mírenlo fuertemente parado. Esa edificación tiene ya más de 500 años, hermanos. Wow. Y está fuertemente parado, como el Morro. En Puerto Rico, hermano, más de 500 años. Están todavía bien paradas. Imagínense nuestras vidas, hermanos. Nuestras vidas no mueren cuando nos entierran en un cementerio, hermano. Como decía nuestro hermano Martínez, ahí luego seguimos a vivir, ¿verdad? En vida eterna. Pero si estamos bien fundamentados en la roca, hermanos. Y vamos a tomar, por ejemplo, la vida de Pablo. Muchos conocemos a Pablo, un gran varón de Dios, que ha escrito la mayoría de los libros del Evangelio. Hermano Ron, ¿te iba a decir algo? No, me tocó un punto, ¿verdad? Que tocaste ahora rápidamente. Dele. Y a ver si me recuerdo, porque me había tomado un capito de café y se me fue la mente, pero... Okay. Bueno, pues sigamos, hermano. Sigue, porque se me fue. Cuando me regrese te agarro. La vida de Pablo, tomemos la vida de Pablo, hermano. Dice en la próxima escritura, en la próxima slide, dice, en 2 de Corintios 12, la Biblia relata el aguijón en la carne que le fue dado a Pablo. Y le voy a pedir a mi hermano Antonio, si puede, por favor, leerme en 2 de Corintios, del capítulo 12, del versículo 7 al 10. Vamos a ver si lo alcanzamos a ver, hermano. Gloria al Señor. 2 de Corintios dice, ¿verdad? Amén. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice del 12 al 10. La Biblia relata el aguijón en la carne que se le fue dado a Pablo. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetease para gloria al Señor, perdón, que como casi no veo, tengo que engrandecerlo si me pierdo, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Por tanto, de buena gana me glorificaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, amén, necesidades, en pensamiento, persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Amén, hermanos. Una hermosa escritura. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, o sea, incontrolablemente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera.
respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta es una escritura muy importante, hermanos, porque a nosotros, al igual que Pablo, a veces le pedimos a Dios, quita esto de mí. Amén. Amén. Pero no nos damos cuenta, hermanos, que nosotros, como decía David, fortaleza mía, nosotros tenemos una fortaleza, hermano. Entonces, con lo que está diciendo Pablo aquí, básicamente es una transición a lo que decía David en los Salmos, fortaleza mía, fortaleza mía. O sea, tú no te preocupes por las necesidades que está pasando, por las aflicciones. Amén, hermano. Por esto el rey David fue un gran ejemplo en esto. El rey David no desmayó. Como decía nuestro pastor, más bien él se fortaleció en Jehová, hermanos. Y le dice el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mientras eres débil, hermano, eres fuerte. Y nosotros no nos damos cuenta. Amén, hermano Francisco, ¿verdad? Cuando hablamos de la expresión de Pablo, ¿verdad? Un aguijón es algo que te está hincando, que te está, ¿cómo se dice? Pullando, que te está molestando, que te está causando aflicción, que te está causando angustia, que te está causando estorbo. O sea, todo lo que nosotros, pues nos gustaría que nos quitaran. Es tanto que Pablo expresa que en 3 ocasiones le pidió a Dios que se lo quitara. O sea, era una petición de Pablo. Y él identifica que, me imagino que después que habló con Dios y Dios le dice que no se lo iba a quitar, que se bastara con su gracia, me imagino que se dio de cuenta que era un mensajero que se le fue enviado de Satanás para que le abofeteara, para que él no estuviera enaltecido de sobremanera que perdiera su ministerio. O sea, y hay aguijones en nuestra vida, en nuestro ministerio, que Dios permite que estén ahí para mantenernos humildes, para mantenernos buscando la presencia de Dios. Hay veces que personas pues interpretan que el evangelio pues se nos tiene que abrir todas las puertas y tenemos que ir pues sin ningún problema, y no es así. Hay aguijones en nuestra vida que Dios permite que estén ahí porque son los que nos mantienen humildes, son los que nos mantienen recordándonos que nuestra fuerza depende de Jesucristo. O sea, por eso es que el apóstol expresa que me di de cuenta que en mi debilidad soy fuerte. O sea, por encima de este aguijón, por encima de esta tormenta, por encima de estos golpes, pues yo soy fuerte. Y eso es un punto esencial, ¿verdad? Hermano Rubén, dice aquí que el aguijón dice que es una punta de hierro de la aguijada o de un utensilio similar. Dice un pico con un aguijón, el lomo de los bueyes que caminan despacio con su carga cimbreante. También dice órgano puntiagudo y perforante que tienen en la extremidad del abdomen los escorpiones y algunos insectos como las abejas, la avispa, y dice que eso es lo que ellos usan para picar. No, y eso es lo que es un aguijón. Y hermana, mira, si nos recordamos, ¿verdad? Cuando Dios llama a Pablo, ¿verdad? Si podemos regresar al llamado de Pablo, cuando dice que la luz le alumbra, le dice Pablo, ¿por qué me persigues? Y después le dice, dura cosas de él dar cosas contra el aguijón. O sea, desde el llamado de Pablo, usted puede regresar donde también le dice, le voy a mostrar cuán necesario es ser afligido por causa de mi nombre. O sea, desde su llamado, Pablo fue llamado para ser perseguido, para sufrimiento, para causar dolor, para causar angustia, para pasar por distintas tormentas. Y eso es un punto esencial que debemos de entender. O sea, cuando Dios nos llama, Dios nos llama ya Dios sabe lo que nosotros vamos a atravesar, pero también el mismo Dios que nos llamó nos fortalece.
Amén. El mismo Exacto. Dios que nos llamó nos da la fuerza. El mismo Dios que sabe que vamos a estar enfrentando ciertos aguijones. Él sabe también que Él nos ha dado una protección. Como dice el salmista cuando dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo una sombra, dice, del Omnipotente. Y ahí comienza a despedazarse y a decir, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré, etcétera, etcétera. Amén. 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 Dice, con su gracia es suficiente para nosotros fortalecernos. El poder de Dios es suficiente. Por tal razón dice Pablo que se goza en el amor de Cristo en cualquier situación, como hablaba nuestro pastor aquí acerca de Pablo, en cualquier situación, hermanos. Es necesario que por el amor de Cristo, hermanos, también nosotros, hermanos, por el nombre del Señor Jesús, suframos, hermanos. Y el Señor nos dijo que todos vamos a ser afligidos a causa de su nombre, hermanos. Pero su gracia es suficiente. Amén. Aquí dice que Pablo da diferentes situaciones que el ser humano puede estar pasando. Pero la esencia es dejar que sea la misericordia de Dios quien intervenga. Y eso es lo que hace que Dios perfeccione su poder en nuestras debilidades, hermanos. Amén, hermano Francisco, ¿verdad? Antes de mandarle hermano Martínez que está levantando la mano, ¿verdad? La escritura donde dice que mi poder se perfecciona por causa de tu debilidad, ¿verdad? Esto lo vemos, hermanos, cuando un ser querido, disculpe, cuando un hijo de Dios, una hija de Dios, hermana mira, está pasando una tormenta y en medio de la tormenta nosotros podemos ver que se han mantenido fortalecidos. Amén. En medio de la angustia, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, se han mantenido fortalecidos. O sea, y usted escucha las frases, ¿verdad? De personas que han atravesado tormenta y dicen, wow, yo estoy de pie por Jesucristo. Amén. Yo me recuerdo años atrás que visité una funeraria de un ser querido y cuando estuve aconsejando y hablando al ser querido me estaba diciendo, él no le sirve al Señor, pero y me estaba diciendo que en esos momentos pues yo estoy de pie, tú me ves de pie ahora porque ha tomado sustancias, o sea, había tomado ciertas sustancias, como se dice, ilegales, ¿verdad? Drogas, etcétera, etcétera, que lo tenían de pie. Porque el dolor era tan fuerte que no lo podía resistir, a no fuera que sea por las sustancias, mientras estaba haciendo los arreglos funerales, etcétera, etcétera. Y nosotros, hermanos, también tenemos una sustancia, pero nuestra sustancia que nos sostiene es espiritual. O sea, es la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y esto tú lo puedes ver, como dice la escritura que me encanta, donde dice, mi poder se perfecciona en nuestras debilidades. O sea, la gloria de Dios, la esencia de Dios brilla a través de nosotros cuando estamos en momentos difíciles. Y no que no lo sentimos, no que el dolor no está ahí. Es un poco, me atrevería a decir, hasta complicado para explicar. Tiene que uno haberlo pasado para poder entender. Amén. Que es como como que una unción que nos cubre y nos protege, que nos mantiene la paz y la tranquilidad en una tormenta. Y eso es lo que está hablando el apóstol Pablo, hermano Martínez. Dios le bendiga a todos. Quiero ser rápido. Me acuerdo cuando estaba trabajando en el hospital Woodhull, había una compañera de trabajo, yo era el supervisor de ella, y ella me hacía la vida imposible. Nada de lo que yo le decía, y como yo era supervisor, tenía que, ¿verdad? A mí me daban órdenes para yo delegar. Y nada de lo que yo le decía ella quería hacer, lo hacía todo al revés. Y siempre era una contradicción. Había veces que yo me ponía tan rabioso, me metía en el baño, se me salían las lágrimas de la rabia, pedía al Señor que me diera fortaleza para poder seguir adelante, para poder resistir, ¿verdad? Porque no quería hacer nada indebido, no quería hablar nada indebido. Y verdaderamente fue duro. Cuando llegó el tiempo que una promoción, después de 20 años ahí, me iban a mandar para otro hospital porque tenía una promoción y no había lugar en ese hospital para promoción. Ella tenía un hijo que había sido drogadicto y parece que el hijo se convirtió al Señor y ella vio el cambio que verdaderamente hizo su hijo. Ella fue una que me regaló una Biblia electrónica cuando yo me iba a retirar.
y verdaderamente hasta me abrazó y todo. Y yo digo, wow, como obra el Señor. Amén. El Señor tuvo que usar el hijo de ella para ver verdaderamente que verdaderamente la vida cristiana es muy diferente. Y yo le doy gracias a Dios por eso, pero le digo que fue un aguijón mientras yo estuve ahí, pero fue una victoria en el Señor que me fortaleció. Amén, hermano Martínez. Y recuérdese, ¿verdad? Ahí llegamos al punto clave que está hablando el hermano Francisco respecto a la expresión de Pablo. Esa señora que fue puesta en tu vida, ¿verdad? Dios dice que todo obra para bien a eso que conforme a su propósito hemos sido llamados. ¿A qué me estoy refiriendo? Dios podría haberla eliminado de su vida para no causarle el dolor, la aflicción, la tormenta. Pero Dios permite esas situaciones en nuestra vida porque también Dios está moldeando el carácter del hermano Martínez a través de ese aguijón que lo está bofeteando. O sea, eso es lo que se está refiriendo Pablo. Hay personas en nuestra vida, hermanos, que solamente nos causan dolor de cabeza y Dios los tiene ahí estratégicamente porque Él se está glorificando a través de la aflicción que estamos recibiendo de ellos. Y eso es un punto esencial, hermano. Cuando usted esté trabajando, cuando usted esté en un momento que sienta que hay alguien que se está atormentando, o sea, no lo tomen negativamente, tómalo como un ejemplo que Dios está tratando, ¿verdad? De moldear tu carácter, de moldear tu personalidad, de moldear tus sentimientos, porque hay cristianos que lamentablemente son demasiado sensitivos. Y cualquier cosa pues los espanta, cualquier cosa pues los conmueve, por cualquier cosa pues se sienten mal. Y si somos sinceros, en algún momento dado, todos pasamos por esa etapa, hermanos. Todos pues pasamos un momento en nuestra vida donde pues no sentimos como que wow, y quisiéramos, Señor, sácala de mi vida, Señor, haz algo. Señor, tú tienes que intervenir y el enemigo pues siempre nos está metiendo el pensamiento de entregar los guantes, de rendirnos, de mudarnos, de cambiarnos, de que no, y Dios lo está permitiendo porque Dios nos está moldeando. Amén. Y eso es un punto esencial, ¿verdad? Que me toca respecto a lo que dijo el hermano Martínez, hermano Francisco. Amén, es correcto, hermanos. Aquí nosotros somos como vasos de barro en las manos del alfarero. Amén. Y Dios moldea nuestra vida. Y cualquier situación, hermanos, está para moldear nuestra vida también. Y para moldear nuestro carácter. Dice más adelante, ¿verdad? Por el factor de tiempo. Dice, sí, me gustaría ver si podemos llegar a los puntos, hermano Francisco, que están bien bonitos. Sí, ya casi, hermano. Dice, es por lo tanto que Pablo decía que si se iba a gloriar, sería en sus debilidades, porque de la debilidad sale la fortaleza. Más bien ahora, es importante entender los dos factores adyacentes entre sí. O sea, que se unen entre sí. Uno es que para el hombre no todo es posible, pero para Dios nada es imposible. Amén. Amén. Y es ahí donde yace la posibilidad de que las cosas que parezcan imposibles para el hombre en la debilidad son posibles a través de la gracia de nuestro Señor Jesús. En Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos. Una de las escrituras más famosas que existe. Todo lo podemos en Cristo, ya sea en aflicción, ya sea en necesidad, hermano, porque Él es quien nos da la fuerza. Y sabe un punto importante, hermano, y es que dice también la escritura, y la paz de Dios que sobrepasa todo, y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento humano, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es un punto esencial. Esta paz, hermanos, por la gracia de Dios, son lo que es lo que nos hacen permanecer fuertes, hermanos, a través de cualquier circunstancia, a través de cualquier enfermedad, hermanos, porque nos fortalecemos en Jehová, nos fortalecemos en el Señor Jesús, hermanos, y esto es súper importante. Vamos a entrar ahora a 6 puntos necesarios, hermanos, que nos ayudarán a permanecer fortalecidos. Amén. Hermano Francisco, antes que pasemos los 6 puntos, ¿verdad? No me gustaría continuar si despedazar un poco esa escritura, ¿verdad? Que dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
que dice que cuando dice la frase que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Se está refiriendo a que nuestro entendimiento no puede captar o entender 100% lo que es la paz de Dios. Amén. Y dice que protege, esa escritura dice que protege, sobrepasa todo entendimiento y aún protege, nos protege a nosotros, nuestro corazón y nuestros pensamientos. O sea, porque en el momento de la aflicción, hermanos, tus pensamientos corren peligro, tus emociones corren peligro. En el momento, hermano, si usted sabe lo que es estar en un momento de aflicción, que difícilmente que no lo sepa, you're vulnerable, tú eres vulnerable, o sea, te estás expuesto porque tus emociones están corriendo para arriba y para abajo. Pero dice que la paz de Dios, que no lo podemos entender, Amén, hermano. protege nuestros pensamientos. ¿Qué significa? Que si estamos si sabemos como el salmista David, fortalecernos en Dios, si nos sabemos fortalecer en Dios en los momentos de la angustia, esa fortaleza va a proteger mis pensamientos para que yo no vaya a pensar cosas o tomar acciones que me vaya a alejar del abrigo del Altísimo. Amén. Que es lo que el enemigo trata de sacarle ventaja a toda situación negativa que viene a nuestras vidas. Y eso es un punto esencial, hermano Francisco. Amén, hermano. El temor de Dios también, hermanos, es súper importante. Conozco a alguien, hermano, que me encanta cuando dice no quiero hacer esto porque no quiero alejarme de Dios, hermanos. Y yo creo que esa es una de las cosas más bellas que un ser humano puede decir, hermano. Hermano, quiero saludar rápidamente a la hermana Judy. Dios te bendiga. La hermana Lorena, Dios te bendiga. La hermana Karen, ¿verdad? Todos los que se han conectado a través de las redes sociales. Hermano Julio Vargas, a la hermana Brigilda también, que está conectada a través de las redes sociales. Y aún los que yo no puedo ver en mi pantalla, porque a veces se conectan por las páginas de otras personas. Amén. Pero sí, Dios te bendiga y preciosos mensajes que nos están mandando. Dios los bendiga a todos. Y bueno, grandemente gracias por conectarse con nosotros, hermano Francisco. Amén, hermano. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, hermano. En Efesios 6:10. Hermano, vamos a ver 6 puntos súper importantes que nos ayudarán a permanecer fortalecidos. Número 1 dice consultar con Dios. 2, confiar en Dios. 3, esperar en Dios. 4, fortalecerte en la fe, hermanos. 5, no desmayar. Y 6, leer la palabra de Dios. Voy a pedirle a mi hermana Miriam que nos lea el primer punto, que es consultar con Dios. Me dice así: una de las cosas más hermosas acerca de David y de los reyes es que estaban bajo la voluntad de Dios, es que consultaban con Dios, buscaban de su palabra y sus órdenes. Hay numerosos ejemplos en el que claramente David consultaba a Jehová. En lo contrario, el rey Saúl, que terminó muerto a causa de no consultar a Jehová, sino a una divina, y por toda la rebeldía en contra de su palabra. Entonces consultó David a Jehová diciendo: iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Segunda de Samuel 5:19. Amén. ¿Algo que tenga que decir al respecto de eso, hermana Miriam? No, hermano, está precioso de los ejemplos que está poniendo de David. Y ¿cómo Saúl. se llama? Y Saúl. O sea que Saúl hizo todo lo contrario de lo que Dios le había mandado, pero David fue obediente a las cosas de Dios, amén. Por eso vemos que Dios, dice la palabra de Dios que él era como, ¿cómo se dice? Que era como el corazón de Jehová, David, amén. Amén. Saúl consultó a una divina cuando estaba en angustia, cuando estaba en sufrimiento. Amén. Mientras que David consultó a Jehová. A Dios, amén. Cuando Amén. estaba en angustia y cuando estaba en sufrimiento. Por eso es que el destino de ambos fue diferente. Amén. O el fin de ambos fue diferente. Uno consultó a Jehová y uno consultó a una divina. Amén. Esto es súper importante. ¿Tenés que decir algo? Oh no, yo estaba pensando, because you guys are all talking about consulting with God. My question would be, like, how would you consult with God? It's easier said in the Bible, but in person it's harder. You know? Ok, la hermana Cristina nos está diciendo aquí, está diciendo que nosotros estamos hablando acerca de consultar con Dios, pero ¿cómo nosotros consultaríamos con Dios? ¿Verdad? Hablando con Porque, Dios. porque es fácil Ajá. decirlo, hermano. Martínez se nos adelantó ahí.
Pero así, hermano, yo voy a llegar a ese punto. Ah, esto es algo que me encantaba del rey David, ya lo he dicho varias veces cuando nos traen clases acerca de la oración. Y es que esto es algo, una característica tan linda de consultar a Jehová, y no solamente él, sino los reyes que estaban bajo la voluntad de Dios. Por ejemplo, Josafat, cuando fueron los 3 reyes en contra de los moabitas, ¿verdad? Josafat fue el que dijo, ¿acaso no hay profeta de Dios? Le dijeron, sí, aquí está Eliseo, que era básicamente discípulo de Elías. O sea, él también, el primer pensamiento que le llega a la mente en las circunstancias que estaban pasando estos 3 reyes, estaban en un desierto, sin agua, sin comida por 7 días. El primer pensamiento de este rey, el rey de Judá, fue, hay profeta de Dios por aquí, vamos a consultar con Dios. Amén. Porque ellos consultaban a Dios también. Hermanos, Amén, hermano. Tenían esa cualquier conexión con Dios. situación, exacto, cualquier situación, aflicción, en lo que estemos, no vayas desmedidamente, apresuradamente a tomar tus propias decisiones. Consultemos con Dios, oremos primero a Dios. Amén. Y Dios Amén. nos ha dado un montón de ayuda, que es donde quería llegar, hermano. Ahí están nuestros pastores, Amén. ¿verdad? Que es nuestro líder, que sí tendrá palabra de Dios para nosotros, hermano. Esta es una manera de buscar consejo, ¿verdad? Antes de tomar cualquier situación, por más insignificante que usted piense que sea, es importante, ¿verdad? Consultar a Jehová. Amén. Como dice David, que hermano, consultaba a una de Jehová. las cosas es que muchas personas quieren recibir de Dios, pero no quieren escuchar a Dios. Entonces Amén. hay personas que no quieren clases bíblicas, no quieren ir a la iglesia, no quieren leer la Biblia. Entonces quieren que Dios les responda sus peticiones, sus oraciones, Amén. pero no ponen atención verdaderamente cuando Dios está hablando. Amen. Amén. Amén. Ese es un punto esencial, hermano Martínez. Gracias por traerlo. Amén. Ellos no consultan a Dios porque no quieren escuchar la respuesta de Dios. Cuando Exacto. personas tienen planes Quieren que escuchar lo que ellos quieren en escuchar. sus corazones, ¿verdad? Escondidos en los rincones de sus corazones, saben que Dios no está de acuerdo con los planes que ellos tienen para su vida, no consultan a Dios. No quieren escuchar la voz de Dios. No quieren cuando usted no busca el consejo pastoral, es porque usted no quiere saber la voluntad de Dios. Amén. Y eso es algo que lo aprendemos de los niños, ¿verdad? Los niños, cuando quieren ir a quedarse a casa de un vecino, un amigo, si saben que papá le va a decir que no, le preguntan a la mamá. O si saben que la mamá le va a decir que no, le preguntan al papá. O prefieren a veces hacer cosas sin pedir permiso porque saben que se le va a decir que no. O sea, no le interesa porque sabe que el consejo que se le va a dar va a estar en contra de los planes que ellos tienen para su vida. Ya saben la respuesta, hermano. Sí, ya saben la respuesta. Exacto. Y por eso es que no, y bíblicamente, espiritualmente, nosotros cometemos el mismo error. Conozco muchas personas que han venido a mi oficina, pastor, ayúdame a orar porque nos vamos a mudar para California la próxima semana para que sea la voluntad de Dios. Hermano, pero ¿cómo yo te voy a ayudar a orar? Si ya compartí los pasajes. Ay, Dios mío. Ya compraste los pasajes, ya compraste la casa, ya tiene todo listo. O sea, tú viniste para informarme que te vas a mudar, no para pedirme que te ayude a orar para ver si es voluntad de Dios. O sea voluntad de Dios o no, ya usted tomó la decisión. O sea, Amén. y eso es lo que es respecto a la pregunta que hizo la hermana Cristín. Consultar es consultar. O sea, estás pidiendo consejo. Quiero escuchar su opinión. Quiero ver, ayúdame a orar. Significa, pastor, ayúdame a orar por esto. Después nos reunimos de nuevo y yo te respondo mi respuesta después que oré por ti. Y que Dios me dijo a mí respecto a tu situación. Y viceversa, usted también puede orar y consultar a Dios. Y normalmente cuando seguimos este tipo de consulta espiritual, he tenido la experiencia en muchas ocasiones cuando una persona llega a mi oficina y me dice, pastor, quiero que me ayude a orar porque le estoy pidiendo dirección a Dios para esto y esto y esto. Ok, hermano, vamos a orar. Después pasó un mes y nos reunimos una vez más. Hermano, está orando. ¿Qué usted piensa respecto a la pregunta que me hizo? Le pregunto porque también si ellos le están buscando dirección a Dios, me interesa saber qué ellos sintieron que Dios les respondió para confirmar si es lo mismo que Dios me confirmó a mí respecto a la decisión que ellos están queriendo tomar para su vida. Entonces, normalmente, casi todos los casos, casi no todos, pero casi todos los casos, cuando la persona, Jehová es su fortaleza, cuando regresan, estamos en un mismo acuerdo. Amén. No siento que este es el momento.
o sí siento que es el momento. O a veces no tenemos ni que tener una segunda reunión porque ya Dios le ha respondido a la persona. O sea, eso es consultar a Jehová, eso es buscar dirección a Dios. Me Amén. recuerdo un ejemplo, un testimonio que el hermano Martínez siempre cuenta cuando le estaban pidiendo para que se reinstara una vez más en el ejército y él estaba pidiendo dirección a Dios y habló con el pastor y pidió dirección y Dios mismo le contestó la respuesta. O sea, eso es consultar. Hermano Francisco. Amén, hermano. Dice, orar es una de las herramientas básicas de todo cristiano. Y es algo en el que debemos de permanecer constante. Para nosotros poder ser más fuerte cada día es necesario que nuestra relación con Dios sea más fortalecida cada día también, hermanos. Una relación sin comunicación no es una relación. Esto es muy importante de entenderlo. Y para que una comunicación se desarrolle apropiadamente, tanto el emisor como el receptor deben ser recíprocos al momento de comunicarse. Por ejemplo, el emisor quien habla, el receptor quien escucha. Y cuando digo recíproco es porque tiene que ser viceversa. El receptor luego se vuelve emisor y el emisor se vuelve receptor. Y eso es una consulta. Amén, hermano, porque de nada sirve yo hablar Y no escuchar. esperar un mensaje, hacer una pregunta, pero te vas sin escuchar la respuesta. ¿Para qué entonces preguntaste? ¿Verdad? Es muy importante tener una relación con Dios basada en la oración, hermanos. Como dice Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Qué es ser constante? ¿Qué es la constancia? Es permanecer sin cambiar. Constante es que no cambia. Es como si usted dibuja una línea recta, si al momento que usted le haga una curva, no es constante. Si usted le da para arriba, tampoco es constante. O cuando usted está manejando derecho, eso es constante, que permanece igual. Entonces debemos permanecer así mismo en la oración, hermano, para desarrollar una gran comunicación, una gran relación con Dios, hermanos. Y también, hermanos, es importante buscar el consejo. Vimos en la clase anterior, ¿verdad? El consejo. Fue la última clase, si no me equivoco. ¿Fue la última clase o no? Creo que la antepasada, si no me equivoco, sí. Fue la clase, tuvimos que la hermana mía nos estuvo enseñando acerca del consejo y de la crítica. Y aprendimos bastante del consejo, hermanos. ¿Verdad? El consejo nos hace nosotros más sabios. Amén. Y así, hermano, se fortalece. Hermano Francisco, bueno, vamos a leer rápidamente confiar en Dios, porque Amén. creo que hasta ahí llegará nuestro tiempo. Quizá lo Porque podamos seguir el próximo se nos está domingo. adelantando, se nos fue el reloj, hermano. Lamentablemente, pues el pequeño Amén. contratiempo que tuvimos, pues conectándonos, nos robó un par de tiempo. Pero sí, vamos a comenzar con la parte que dice confiar en Dios y ahí terminamos, hermano Francisco. Hermano Rubén, por favor, léalo usted. Dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confío Confío. mi corazón, y fue mi ayuda, por lo que se gozo. Y fui ayudado, dice. Que lea la hermana Miriam. Dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Amén. Sigue leyendo. Dice, cuando Pablo recibió la Salmos respuesta. 28:7. Amén. Dice, cuando Pablo recibió la respuesta del Señor acerca del aguijón, le tomó a Pablo confiar en el Señor, ya que no es fácil gloriarse en la debilidad. Independientemente de cualquiera que sea la aflicción que estés pasando, no es fácil confiar sabiendo que tus fuerzas desvanecen. Pero es necesario confiar en Dios porque por nuestras propias fuerzas nada podremos hacer. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Primera de Samuel 2:9. Amén. Amén, hermano. Este segundo punto es súper importante, hermano, porque Amén. como dice al final, nadie será fuerte por su propia fuerza. Debemos confiar y debemos depender de la fuerza de Dios, hermanos. Amén. Básicamente, esto es lo que nos dice. Por nuestra propia fuerza realmente nada podremos hacer, hermano. Porque nuestra fuerza como hombre tiene un límite. Pero Dios no tiene límite. ¿Verdad? Dios es un Dios que no tiene límites. Y su palabra dice que Dios no se cansa. ¿Verdad? Dios es un Dios incansable. Es un Dios que su fuerza, ¿verdad?,
no, la fuerza del hombre no son alcanzables como las fuerzas de Dios, hermanos. Amén. Y eso es muy importante. Bueno, debido al factor del tiempo, son las 12:30, ¿verdad? Vamos a terminar la clase aquí. Hermano Nos Francisco, quedamos- ¿verdad? Antes que pues culminemos, ¿verdad? Me tocó un pensamiento respecto a lo que significa cuando usted expresó en este párrafo. Dice, Pablo recibió la respuesta del Señor acerca del aguijón. Dice, le tomó a Pablo confiar en el Señor, ya que no es fácil gloriarse en la debilidad. Y eso es importante porque el que se gloria es nuestro Dios, no nosotros. Man, Después dice, independientemente de cualquiera que sea la aflicción que esté pasando, no es fácil confiar sabiendo que tus fuerzas desvanecen. Esto me recuerda, ¿verdad?, al primer auxilio, ¿verdad? First responders. Cuando usted está en una situación donde usted necesita la ayuda inmediata del el primer auxilio, sea bomberos en un fuego, a los doctores o enfermeras en un hospital, o los policías en un momento de crisis, etcétera, etcétera, usted se tiene que entregar, rendirse a la confianza de que tu vida está en las manos de ellos que amén. tienen la fuerza, la fortaleza, la capacidad de sacarse, en este caso un ejemplo, los bomberos. Usted no pudo conseguir la salida, su casa está encendida, está en fuego. Tu vida corre peligro. Quizás los gases del aire te han hecho que te perdieras hasta la conciencia. O sea, usted se entrega en las manos de ese primer auxilio. Él es quien te va a salvar tu vida y sacarte de ese horno de fuego. Entonces, eso es lo que significa. O sea, cuando no tenemos fuerza para seguir hacia adelante, entregamos nuestra fuerza en manos del que tiene fuerza, que es nuestro Señor Jesucristo, que nunca, gracias a Dios, Él pierde sus fuerzas. Y ahí es que uno va, como se dice, desarrollando la habilidad de poder confiar más en Dios. Yo siempre he dicho que el cristiano no nace, sino que se hace. O sea, a través de las experiencias con Dios es que uno va desarrollando nuestra habilidad de confiar en Dios. Hasta que usted no haya pasado una crisis y Dios lo haya ayudado, le haya dado la fortaleza para sobrepasarla, es cuando usted aprende verdaderamente a confiar en Dios. Por un simple mensaje de un púlpito, por una simple prédica, por una simple enseñanza, no es suficiente. Usted necesita atravesar momentos oscuros en su vida para que usted vea lo que es sentir el brazo de Dios extenderse hacia ti, cogerte al hombro y sacarte de esa prueba. Ustedes conocen toda la historia de las huellas, ¿verdad? La anécdota de las huellas, que el que estaba caminando sobre la playa dice que tuvo una visión, un sueño y vio que habían dos huellas. Y de repente, cuando pasaba los momentos más difíciles de su vida, él cuenta que veía solamente un set de huellas. Ahí cuando le pregunta al Señor, Señor, ¿por qué es que en los momentos más difíciles me abandonaste? El Señor le dice, no te abandoné. Las huellas que estás viendo son las mías, porque en esos momentos difíciles yo te estaba cargando. O sea, eso es entregarse, rendirse en los brazos del Maestro en momentos difíciles y confiar que Él va a hacer algo. O sea, hay momentos en nuestras vidas donde yo no puedo, hermanos. Hay momentos donde mi capacidad no llega. Ya yo no puedo hacer más nada por esta situación, por este individuo, por este trabajo, por este problema. Ya mis fuerzas se acabaron. Dios es honesto. Soy honesto con Dios. Sabe Dios que no puedo más. Entonces, ¿qué hago? No me abandono a la tormenta, como dijo el apóstol Pablo que estaba navegando con él. ¿Qué hago? Yo me abandono a Jesucristo y me rindo en sus manos y que Él tome control, que Él haga su voluntad. Cualquiera que sea, pues la acepto, porque sé que la voluntad de Dios para mi vida siempre sobrepasa la mía. Y eso es un punto esencial. Bueno, damos gracias al hermano Francisco, hermanos, por una preciosa clase que trajo. Lamento que no pudimos, pues, cubrir los demás puntos. Él tenía ahí esperar en Dios, fortalecerse en la fe, de no desmayar y leer la palabra de Dios. Gracias, hermano Francisco, pues, por sacarle su tiempo para preparar un material precioso. Gracias a todos los hermanos que se han conectado a través de Zoom y a través de las redes sociales y los que nos siguen a través de YouTube. Si quiere pues aportar para este ministerio, pues puede mandar sus ofrendas a través de Zelle,
se llama, el título es El Faro Apostólico de Brooklyn. Amén. Y el correo electrónico pues andino1976 @gmail.com. Amén. Igual manera pues hermanos, seguimos orando por la familia de Lobos, que Dios les siga dando fortaleza y fuerza a ellos, a su iglesia. Un pastor amigo nuestro que partió con el Señor ayer, si no me equivoco, fueron hace 2 días, ya creo que son. Que Dios les siga dando fortaleza y fuerza a esa iglesia y esa familia. Y bueno, hermanos y amigos que nos están viendo, si tiene tiempo disponible para las 5:45, si estás en el área de Brooklyn, te invitamos a gozarte con nosotros en el 3598 de North Street Avenue en Brooklyn, New York. Amén. Y si estás en su casa, te he invitado a conectarte a través de las redes sociales, que yo sé que va a ser de bendición para su vida, servicio esta tarde. Dios bendiga, Amén, gracias hermano. por conectarse y disculpe los problemas técnicos que tuvimos. Después de la clase. Amén, hermanos. Tenemos una reunión con la Junta Ejecutiva. Por favor, no se desconecten. Y si el técnico me desconecta, no se preocupe que lo vamos a reconectar una vez más. Pero sí, vamos a comenzar rápido para poder terminar y prepararnos para el servicio. Amén. Dios bendiga a todos. Gracias. Dios les bendiga, hermanos, y hoy